¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes. Ya estamos en Sala de Guerra el día de hoy. Vamos a hablar de todo lo que no se fue de vacaciones esta semana, como el derrame de petróleo en el mar de Veracruz, la crisis de desaparecidos que enfrenta México y la credibilidad en el área de comunicación social en el gobierno federal por culpa de las malas gestiones de sus propios operadores, además de otras polémicas en la arena electoral. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. No había ahí rastros de hidrocarburos. Presidenta, en vez de preocuparse por quién se asolea en Palacio Nacional, vaya a las playas. No pueden obligar a una persona a ser austera. La diputada Candelaria Ochoa amenazó con poner una demanda contra mi persona después de que publicara que tiene 4 casas y que una de ellas la compró a 0 pesos. Reconocemos el error que cometimos al calificar el material como falso. He decidido presentar una denuncia formal contra Genaro Villamil y Miguel Ángel Elorza. En efecto, como usted lo señala, sigo teniendo problemas de salud con mi espalda. Es un tema delicado, me he sometido ya a 2 intervenciones quirúrgicas. Good roll pitch. ¡Madre mía! Pues así nomás para abrir boca es que ha estado esta semana que de guardar no ha tenido nada, así que nos arrancamos con las polémicas, empezando pues sí con el tema del derrame de hidrocarburos en Veracruz, que no ha hecho más que empeorar mientras el gobierno lo sigue negando. Le voy a presentar un resumen de lo que hemos visto durante la semana hasta el día de hoy. La tragedia en el Golfo de México por el derrame de combustible tiene más de un mes, pero sus estragos podrían durar años. La red corredora Recifal informó que el combustible se ha extendido 933 kilómetros en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. Lo peor está por venir porque el derrame amenaza con extenderse. Especialistas estiman que en 4 semanas el chapopote podría llegar a Matamoros, lo mismo que a Brownsville y la Isla del Padre en Texas. El tamaño del ecocidio es de tal magnitud que Pemex reconoció que hasta el 30 de marzo ha recogido 785 toneladas de residuos con hidrocarburo en las playas y más de 40 en el mar. Asegura que siguen limpiando las costas sin precisar cuánto tiempo durarán los trabajos. Lo cierto es que son los mismos vecinos quienes han tenido que retirar el combustible. No tenemos apoyo ahora sí. No, que van a venir, no vienen. Obviamente hay que tomar medidas de precaución, como el hecho de venir con sandalias, de no meterse al mar en dado caso que encontráramos manchones de hidrocarburo. El gobierno federal y los estados afectados no han podido precisar las causas del derrame. Primero dijeron que fue por un buque. Un derrame de un barco privado, de una petrolera privada. Permítame, hubo un derrame y se contuvo. Pero el 26 de marzo, Pemex informó que el origen son 2 chapopoteras, emanaciones naturales de hidrocarburo. Y mientras Pemex busca las causas del derrame, cientos de pescadores, comerciantes de mariscos y prestadores de servicios turísticos sufren las consecuencias. No tienen ventas. Por lo mismo, exigen que se agilicen las labores de limpieza, porque el combustible afecta a las zonas habitadas de la costa, su flora y fauna. Azteca Noticias. Ante esta situación, legisladores de la oposición han hecho nuevas denuncias y exigencias contra quien resulte responsable por el derrame de petróleo en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas. El diputado Federico Dorin presentó formalmente ya una denuncia ante la Fiscalía General de la República. La dependencia. Por eso vamos a poner la denuncia, porque queremos que se castiguen estos delitos ambientales, queremos que se haga la declaratoria de emergencia. Si existiera el Fonden, esto ya sería una declaratoria de emergencia y se habría dado apoyos económicos a todos. Y termino con esta reflexión. Presidenta, en vez de preocuparse por quién se asolea en Palacio Nacional, vaya a las playas, vaya a Veracruz, vaya a Tabasco, vaya a Tamaulipas, dele la cara a los mexicanos.
Pero ¿qué dicen los veracruzanos? ¿Sí están pudiendo nadar en sus playas sin llenarse de chapopote? ¿Cómo va la limpieza en aquellas arenas? Me lazo hasta allá con el periodista y analista político Alejandro Aguirre. Gracias, Alejandro. Muy buenas noches. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el estado de Veracruz. Fíjate que en estos días, desde que arrancó, desde que empezó pues el tema y desde que empezó a fluir la información respecto a este derrame de hidrocarburos que estaba afectando justamente las playas del Golfo de México, de Veracruz, de Tabasco. Empezamos con toda la silla de información, Mónica, desde que el chapopote o el hidrocarburo pues empieza a aparecer en las costas de Minatitlán, de Pajapan, que es la zona sur de Veracruz. Después empieza a ir porque además las condiciones climatológicas, los vientos, que en ese momento estaba el Frente Frío 24, si no mal recuerdo, cuando arranca este tema, empezó a empujar también el hidrocarburo hacia la zona centro del estado de Veracruz, y entonces se temía que pudiera llegar al puerto de Veracruz, a la parte arrecifal. De hecho, el chapopote empieza a llegar hasta las playas de Alvarado, que son playas también muy importantes aquí en el estado de Veracruz. Tú conoces la zona, entonces, de la zona sur, Mónica, bueno, del sur hacia el centro, se empezó a extender este derrame, pues, por las condiciones climatológicas. Se tenía la esperanza de que justamente esos vientos fuertes que también azotaron Veracruz, muy fuertes, pudieran llevarse justamente ese hidrocarburo o bien lanzarlo hacia las arenas para que después pudiera ser recogido pues ya de manera sólida, ¿sí? Las condiciones climatológicas, si bien ayudaron, también no del todo lo que se tenía previsto, porque además empezó a llegar todavía más derrame de hidrocarburo. Platiqué con los pescadores, me ha tocado charlar con ellos, me ha tocado charlar con la gente del sur de Veracruz, y desde el principio estaban preocupados por la condición económica, por la actividad económica, porque si no podían dedicarse a lo que siempre se han dedicado para llevar comida a su mesa, les preocupaba o querían ahora emplearse como trabajadores de corte temporal, pues levantando el chapopote que pudiera llegar a las playas, Mónica, ¿sí? Claro. Lo cierto es que también el miedo, pues, el temor era la situación vacacional, la temporada vacacional. Exactamente. Algo que es bien importante, sí han estado limpiando las playas, porque sí las han estado limpiando las playas, pero ha seguido llegando este derrame, Mónica. Sí, o sea, el derrame no se ha contenido, o parecería que no se ha contenido, entonces. Sí, eso es importante apuntarlo. ¿Sí? Si bien es cierto, se sigue limpiando, se sigue pues recibiendo las trazas y se siguen levantando, pero el derrame sigue avanzando, o sea, sigue activo, pues, es una realidad. La autoridad apenas aparece algo, actúa. Ahora, aquí el tema, por supuesto, es el asunto con los pescadores. Están llegando algunos apoyos a la zona de los pescadores, pero no es suficiente. Nunca va a ser suficiente, Mónica, porque actualmente y de verdad se golpeó la actividad económica del pescador en la zona sur y en la zona sur-centro de Veracruz. Insisto, claro. Pajapan, Alvarado, es gente que vive de aventar la red, Mónica. De aventar la red, sacar el sustento diario, ¿sí? Si bien es cierto, están llevando dinero de apoyos que están llegando por diversas rutas, hasta incluso desde la ruta gubernamental, federal, estatal, hasta la ruta empresarial, si están llegando esos apoyos, qué bueno, pero el tema, Mónica, es que necesitan, independientemente de si fue una chapopotera natural o fue un buque el que lo provocó, lo que requieren es que regrese la actividad económica pesquera. Pues ahí está, lo vamos a seguir revisando, vamos a seguir muy pendientes de esta situación y pues sí, como tú muy bien dices, los pescadores, los trabajadores en estos casos poco entienden ni les importa la narrativa política, lo que quieren es una solución lo más rápido posible a su problema. Te agradezco muchísimo, Alejandro, como siempre, estos minutos. No, hombre, como siempre, Mónica, te mando un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Gracias. Gracias. Y también nos movemos hacia el estado de Sonora porque allá esta semana se confirmó que los restos encontrados por Cecilia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, pertenecen a su hijo Marco Antonio, a quien ella buscaba desde el 2019 y finalmente pudo darle sepultura. Pues me llevo a mi hijo ya a casa con todo el favor de Dios, no como yo hubiera querido, porque yo quería un hijo completo, encontré a mi hijo solamente unos huesos, pero si es lo que Dios quiso que yo recuperara, me lo llevo con mucho amor, con mucho dolor y con la esperanza de que
sé que en la otra vida nos vamos a volver a ver. Y esta misma semana precisamente fue encontrada sin vida en Salamanca, Guanajuato, Cecilia García, una mujer buscadora que fue sustraída de su domicilio por sujetos desconocidos. Ella era buscadora o se convirtió en buscadora de su hermano Miguel Ángel García desde el año 2021. Los restos de su hermano los encontró, pero ella continuó apoyando a familias buscadoras y como tantas otras mujeres dentro de esta actividad tan dolorosa, pues fue asesinada. Y es que hemos visto cómo los informes del gobierno sobre desapariciones intentan ordenar las cifras, lo cual pues no cambia la realidad en México. Miles de personas siguen desapareciendo y casi nadie está enfrentando la justicia por ello. Esa es la realidad. El dato que sin duda nos resulta más alarmante, bueno, al menos a mí, es el que ha revelado el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia, que asegura que solo el 2.5% de los casos tienen una investigación. Y siendo así, el verdadero retrato del gobierno ya no es estadístico entonces, es moral, es institucional. Demostrar que el Estado puede proteger a sus ciudadanos es, creo, la pregunta o la duda más difícil de responder. Y para intentarlo, pues recibo esta noche a Francisco Rivas, director precisamente del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia. Bienvenido, Francisco. Querida Mónica, como siempre, un gusto estar contigo. Pues lo que pasa es que sí me pareció muy desolador el artículo que publicas esta semana en el diario El Universal al respecto precisamente de estos datos y de lo que no nos está informando la autoridad correspondiente para tener certeza de qué tamaño es el problema que estamos enfrentando. A ver, el tema de desaparecidos es un desastre desde todo punto de vista. Es un fracaso del Estado porque implica la incapacidad de localizar a un ciudadano en un momento en donde tenemos videovigilancia en prácticamente todas las ciudades de nuestro país, en las carreteras. Tenemos la videovigilancia pública, pero también tenemos la privada que puede ser usada para fines pues, de localizar a una persona. Tenemos este dato, que no es un dato mío, sino es un dato del mismo gobierno, en donde nos dice que aproximadamente existen 132,000 personas registradas como desaparecidas, pero hay menos de 3,000 carpetas de investigación en todo el país por desapariciones. Y aun cuando el gobierno intentó decirnos que hay un número importante de personas, es decir, en la presentación que nos hicieron hace una semana aproximadamente, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos plantea un escenario en donde 1/3 de las personas que están registradas como desaparecidas no se puede asegurar que lo estén porque carece de información suficiente para entender si es una persona o no, porque pues, hay desde apodos hasta información incompleta. Luego nos dicen que una tercera parte de ellos están registrados como desaparecidos, pero aparentemente tienen otro tipo de registros administrativos en donde nos apunta que la persona pues, ha seguido adelante con su vida normalmente. Y otro tercio, aproximadamente 43,000 personas, son los que efectivamente tienen una ficha de registro completa de desaparición y no han sido localizadas. Aquí, alguna de las cosas que me parece importante es lo que se dice y lo que no se dice. Lo que no se dijo es que hay una importantísima cifra negra alrededor de los desaparecidos, no solo por los mexicanos que intentan hacer una denuncia y no reciben algún tipo de apoyo, ayuda, no tienen acceso a sistemas tecnológicos, no saben qué es el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, y por lo tanto, pues no sabemos ni siquiera si las están o no los están buscando, quién los está buscando. Y la otra, pues todos los migrantes que cruzan por nuestro país, que son víctimas de tráfico y trata de personas, que en muchas ocasiones pasan de ser víctimas de tráfico a ser víctimas de secuestro y luego de desaparición, y que pues obviamente al ser personas no ciudadanas mexicanas, que no tienen familias aquí en México y que no pueden acudir a las instituciones, pues nadie sabe que están desaparecidas. Y de hecho hay un dato demoledor que es que actualmente hay más de 70,000 cadáveres que no han sido identificados. Entonces, ¿cómo es posible que hay 43,000 desaparecidos y más de 70,000
cuerpos que no han sido identificados. Eso, pues, insisto, habla de un Estado que no está reconociendo el tamaño de una problemática. Sí. Es cierto que hay que depurar los registros. Nosotros en 2017 publicamos un estudio que de hecho lo presenté en su momento contigo en el noticiero. Y pues lo que decíamos era precisamente eso, que hay registros en donde dice Francisco Rivas, pero aparece la foto de una niña. Entonces hay como cosas que son muy inconsistentes. Y esto tiene que ver específicamente porque el registro no es un indicador ni un elemento detonador de investigaciones. Se creó en 2012, recordarás, en el gobierno de Peña. Se publicó en el gobierno de Peña, se creó en el gobierno de Felipe Calderón, con el objetivo de construir una base para socializar información sobre personas desaparecidas. El problema es que de ahí no hay un segundo paso para que la autoridad se haga responsable de ese registro y entonces pueda decir, si aquí me estás diciendo que es un hombre de 52 años, ¿por qué me aparece la foto de una niña? ¿O por qué me estás diciendo que el Pancho está desaparecido y no me ponen los datos específicos para localizar a esta persona? Entonces, creo que aquí el problema está en que el Estado ha descansado en un registro que era solo para publicidad y lo ha transformado en un sistema de medición de las desapariciones, dejando a un lado todo lo que implicaría desde el punto de vista del Estado, de las comisiones estatales y la Nacional de Búsqueda y de las fiscalías que se encuentran absolutamente colapsadas. Otro estudio que también presentamos es sobre la crisis forense. O sea, los estados, las fiscalías estatales no cuentan ni con los arqueólogos forenses, ni con los peritos. A veces ni con los registros. Ni con los registros. Entonces, evidentemente, eso no ayuda a localizar a las personas. Yo te puedo asegurar que hay un problema gravísimo en las fiscalías. Solo el año pasado tenemos 50 casos, por lo menos 50 casos, en donde las personas acudieron a nosotros porque llevaban días y días y días en las fiscalías de todo el país y no lo recibían. O sea, nunca les dieron la oportunidad de tener una denuncia formal, una carpeta de investigación. Eso no se exhibe porque solo hay 3,000 carpetas de investigación en datos oficiales. Claro. Y si volteamos a ver las tasas de justicia, según lo que nos reporta INEGI cada año, pues descubrimos que hay un 0% de sentencias condenatorias por desaparición. Ya nos come el tiempo, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte, entonces, ¿dónde está la esperanza de que mejoremos en cuanto a información, localización y justicia? A ver, me pareció importante, me pareció un paso adelante que nos digan cómo están los números. Lo que sigue y que no vi es un plan. Y ese plan, tú sabes que en la administración pública el amor está en el presupuesto. Tienes que ponerle dinero porque, de nuevo, pues si tienes que rearmar las fiscalías que han perdido. ¿Y el presupuesto no se modificó? No, de hecho, llevamos 7 años en donde las fiscalías han recibido menos recursos de los que tenían, un 40% menos si lo comparamos con el último año del sexenio de Peña. Pues ni hablar, sí que estamos en un problema, vamos a seguir esperando esta estrategia, como tú muy bien dices, que por lo menos en la semana pasada no se presentó. Vamos a ver si sucede. Muchísimas gracias, Francisco. A ti. Gracias, muy buenas noches. Y siguiendo con temas polémicos, aunque bastante más frívolos, luego de que circularon nuevas imágenes del hijo del expresidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, nadando en esta alberca de un hotel muy lujoso en Cancún, Quintana Roo, pues ahora el mismo senador que solía vivir en una, pues digamos, en una vecindad muy sencilla del centro histórico y que un día pues amaneció con una mansión en Tepoztlán de 12 millones de pesos, claro que me refiero al senador Gerardo Fernández Noroña, pues rápidamente salió a defender al hijo del expresidente que tanto pregonaba austeridad. De esta forma, mire. No pueden obligar a una persona a ser austera, pero además son hipócritas porque ¿qué quieren? O sea, ¿qué pretenden? Que si tú tienes una mejoría económica perfectamente justificado con tus ingresos, no tengas acceso a esa mejoría económica. Y mire, sobre este tema, que ya es más moral que económico, porque claramente pocos predican con el ejemplo, esta semana mi compañero Irving Pineda entrevistó al senador Higinio Martínez de Morena, quien reconoció que pues sí, a veces la ropa sucia no se lava en casa. Y varios de su partido pues andan muy molestos por las declaraciones que le dio a Irving. Escuchemos. En el partido no hay ni una voz crítica, pues, ni la Comisión de Honestidad de Justicia de Morena funciona como tendría que funcionar, pues, para entendernos todos. Nadie apaga nuestras voces. Qué bueno que me lo dice. Nadie las apaga. Nosotros
somos los que callamos. Muchos de nosotros. Y lo callamos. Por dos razones. La primera, que es correcta y debe ser en cualquier institución, es por una disciplina, por un principio, por un compromiso con una institución. La ropa ajena se lava en casa. Es una razón importante. Pero la segunda es que algunos, no todos, ¿sí?, o muchos, callan por otras cuestiones, ¿no? Cuando lo que debía expresarse, que esa crítica interna que nosotros nos damos, mucha de ella no tendría problemas si fuera pública, porque además somos instituciones de interés público, los partidos políticos. Y cuando hay un servidor público, un senador, pues es una figura pública y debe estar sujeto al escrutinio público. Entonces, no nos callan, uno es el que se calla. Nos vamos a un corte comercial y al regresar vamos a platicar de comunicación política y del problemón de credibilidad en el que metió Infodemia y la Coordinación de Comunicación Social de Presidencia por su mala gestión de crisis a la propia presidenta. Están en sala de guerra para una buena mesa de debate el periodista Leonardo Curcio y quien ha sido una de las voceras de presidencia más experimentadas y polémicas, Alejandra Sota. Vuelvo con ellos y con ustedes. Soy Chucho Sesma, secretario.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, ya le vamos a entrar al tema de comunicación y la relación pues del poder, que por lo visto cada vez con periodistas y medios de comunicación parece irse complicando cada vez más, pero ahora pues frente al problema grave de credibilidad que podría estar enfrentando el área de comunicación social de la presidencia por culpa de sus medios aliados como Infodemia y el muy mal manejo de crisis por parte de la Coordinación de Comunicación Social de Palacio Nacional, que quedó pues demostrado con el caso de la mujer que estaba asoleándose en una ventana de Palacio Nacional. Comenzaron por negarlo, al final tuvo que ser la presidenta quien saliera a decir que efectivamente esto era real después de un montón de desmentidos estériles que pues medios aliados y su propio equipo de comunicación salió a decir. Muy complicado, pero quiero darles datos precisos al respecto de esta área de comunicación. Infodemia es la plataforma del gobierno federal para desmentir noticias falsas. ¡Mentira! El problema es que Infodemia se ha utilizado para tratar de desmentir verdades y desacreditar a críticos. Es manejado por los propagandistas Genaro Villamil y Miguel Elorza, cuyo sueldo supera los 100,000 pesos mensuales. Ambos operan bajo la tutela de Jesús Ramírez, quien fuera vocero presidencial de López Obrador. Infodemia tiene un presupuesto de 1,000 millones de pesos que lo utilizan solamente para perseguir opositores y para darle publicidad al gobierno. Tú sabes que tienen un canal de comunicación con Jesús Ramírez, con periodistas pagados por el huachicol fiscal. Cada trabajo periodístico denuncia que no le gusta al gobierno federal es desacreditado en automático, como cuando negaron la falta de insumos en un hospital de Chiapas. En su página de Alucín, ¿verdad?, que pagamos usted y yo con los impuestos, desmintió que esta situación que vive el hospital Rafael Pascasio Van Gamboa en Tuxtla Gutiérrez fuera verdad. Este desgraciado, así le digo a Genaro Villamil, ¿verdad?, y ojalá te puedas enfrentar conmigo algún día y tengas el valor civil como hombre, más allá de como funcionario público. Por eso Israel lanza este llamado. Genaro Villamil, te digo desde aquí, desde a ras del suelo como cualquier ciudadano, eres una persona despreciable, sin moral y sin escrúpulos. Deberías en este mismo instante renunciar. Además, Villamil y Elorza serán denunciados por el periodista Ignacio Gómez. ¿Cuál es el motivo? Presuntas faltas administrativas al mentir en el ejercicio de sus funciones, como quedó evidenciado en el caso de la mujer que se asoleó en Palacio Nacional y que tacharon de falso cuando se trató de un hecho real. Organizaciones que protegen periodistas revisan la posibilidad de solicitar la renuncia de Genaro Villamil y Miguel Elorza a Infodemia. Esto por financiar campañas para desprestigiar periodistas que las hacen sí con dinero público. Irving Pineda, Azteca Noticias. Y miren que este no es un problema menor, y para analizar precisamente las consecuencias para la gestión de comunicación de la presidencia después de este tropiezo, recibo esta noche con muchísimo gusto, además una de las mujeres más experimentadas en comunicación política que tiene nuestro país. Ella es Alejandra Sota, estratega de mensaje, ex vocera presidencial en el sexenio de Felipe Calderón y consultora electoral. Bienvenida, Alejandra. Mucho gusto de estar aquí, muy buenas noches. Gracias. Y bueno, un lujazo tener esta noche al periodista y analista político Leonardo Curcio. Mónica, estoy encantado de estar contigo y de estar con Alejandra Sota. Ya sabes que esta es tu casa. Pues, Alejandra, con toda la experiencia que tú has tenido como líder de un equipo de comunicación social en la presidencia, yo te preguntaría, ¿qué protocolos se deben de seguir normalmente para evitar que un error de verificación cree una crisis mucho mayor y por ende de credibilidad en la propia figura presidencial? Bueno, lo primero que yo diría es que a quien siempre se debe de cuidar es a la figura presidencial. Y a la presidenta Sheinbaum es a la que hay que cuidar por encima de todas las cosas en una crisis de comunicación. Entonces, lo más importante, en primer lugar, es tener los datos correctos. Es no negar nunca. Algo que es evidente. A veces no es tan evidente porque hoy en el mundo de la inteligencia artificial, de las redes sociales que luego sacan muchísimas cosas que no necesariamente son verídicas, pues evidentemente uno puede decir, bueno, a lo mejor esto se hizo por un invento, por inteligencia artificial, por yo que sé qué tipo de inventos se pueden hacer. Desgraciadamente se hacen en las redes sociales.
Y entonces lo más importante es, antes de salir, antes de decir esto es oficial, no es cierto, sí es cierto, etcétera, hay que verificar, hay que checar quién estuvo ahí, cómo se obtuvo la información, si realmente esa información es real o no. Y una vez que tienes ya, como dicen, los pelos de la burra, entonces ya vas y das una información pues a tu jefe o a tu jefa, que en este caso es la presidenta, quien tiene que dar la cara todos los días en las mañaneras, en las conferencias, en las giras. Entonces, la labor más importante de quien está en las áreas de comunicación y de redes sociales es, primero que nada, verificar la información para darle la información de la mejor manera posible, ¿no? Porque lo primero tendría que ser evitar una crisis de credibilidad por parte de lo que entonces a partir de ahí informe la oficina de la presidencia o la propia presidenta, Leonardo. Sí, pues tienen toda la razón ambas. Hay que decir una cosa, esto no es una crisis de comunicación, es una mentira llana y dura de equipos que no se dedican a informar. Eso es lo que hay que tener claro. Su función no es informar, ni validar, ni contextualizar. Su función es militar. Y lo primero que dijeron es, a ver, esta nota nos puede ser adversa, combátela. Y la combatieron de la peor forma. Yo creo que hay que pedirle un poquito de rigor a cualquier dependencia gubernamental, pero claramente esta no cumple una función informativa ni de comunicación seria y no protege a su jefa. Lo que hacen es una movilización permanente para estar presentes en el debate. Eso es lo que son, unos polemistas. Y eso en la función gubernamental debería, en mi opinión, estar proscrito, porque el gobierno tiene que estar funcionando. Para la presidenta, la crisis de comunicación se origina en el momento en que dice la señora que estaba en el balcón, no dice su nombre, dice va a ser sancionada aunque no hay absolutamente nada que sancionar. Es decir, el acto no es que delito como delito no es. Por eso, pero tú no puedes decir aquí en cadena nacional, como hacemos nosotros, voy a sancionar al floor manager, aunque no está prohibido lo que hizo. Bueno, si usted lo está sancionando, y el contraste no puede ser mayor. La presidenta dice que la van a sancionar y la mujer tiene que dimitir, y en cambio los que dijeron mentiras en cadena nacional pidieron una disculpa y se quedaron, Mónica, tan panchos, como si hubiese sido cualquier cosa. Y además aquí... Mentir cada vez cuesta menos en este país. Eso es lo más grave, absolutamente cierto. Pero aquí, Alejandra, cuando en este caso el presidente o la presidenta tiene un tropiezo que le hace dudar de la certeza de lo que le dice su equipo de comunicación, es muy peligroso, ¿no? Bueno, es peligroso porque en este caso no es un tema, honestamente, tan relevante desde el punto de vista de que no hay una consecuencia precisamente grave. No era un tema relevante y el equipo lo creció, ¿ve a qué nivel? Exactamente. Dado que no era un tema tan relevante, pues entonces no te coloca en una crisis mayúscula. Pongámonos en una situación en donde sí sea un tema realmente peligroso, ¿no? En donde la información sí juegue con otro tipo de variables, ya sea un tema económico o un desastre natural o un tema de seguridad. Un tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces aquí... Un derrame de petróleo, por ejemplo. Un derrame de petróleo. Sí. Aquí lo importante es, insisto, pues como tú dices, ¿no? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué es lo que hay que seguir? ¿Qué es lo que hay que analizar? Para que esto no se vuelva a repetir. Aquí es un tema de una foto en un balcón. ¿En tus tiempos tú hubieras renunciado? Mira, yo creo que en mis tiempos, que además fue hace ya 20 años, esas cosas eran consideradas muy graves. Porque lo que, insisto, lo que es más importante es qué información le pones al presidente, a la presidenta, qué tipo de información se verifica, cómo se verifica y qué es lo que tú le das, digamos, en una tarjeta antes de salir a una conferencia de prensa. Y eso es lo que hay que tener muchísimo cuidado, porque, insisto, hoy en día, que hace 20 años no existía con esa presencia, no teníamos tantas redes sociales y no teníamos tantas cosas que se hacían virales y que hoy... Antes, pues podías pasar unas horas antes de salir a dar una conferencia de prensa a desmentir alguna noticia falsa, porque la velocidad de las noticias no iba como hoy. Hoy los equipos de comunicación, ¿con qué cuentan? Cuentan con las llamadas escuchas digitales y tú sabes en minutos que ya tienes una crisis encima.
Sí, claro. Y sabes en minutos cómo verificar lo que tienes que abordar, ya no digamos en una conferencia de prensa a las 24 horas que tienes la crisis. En unos minutos, en unas horas, tienes que salir a decir algo a través de las redes sociales en caso de que pues, hayas tenido un traspié, hayas tenido una equivocación en la comunicación que le diste, en este caso, a la presidenta. Claro. De acuerdo a tu experiencia, Leonardo, ¿cómo lo viste en esta ocasión con base en otros tropiezos, digamos, que hayan tenido equipos de comunicación en otros sexenios? Yo creo que en este caso, bueno, ha habido varios, pero en este caso tuvimos un ensayo general con una cosa muy menor, estoy de acuerdo, Sí, yo también. que permite ver que el equipo que está encargado de infodemia podrían prescindir tranquilamente de él si no tuvieran este ánimo de estar usando el gobierno como una plataforma permanente de debate en medios y de debate Y electoral. casi personal para algunos, ¿eh? O sea, ningún profesional de la comunicación aguanta el tener que haber desmentido algo que era verdad, o sea, porque ese es el hecho fundamental, desmintieron algo por un ánimo cortesano. Vamos a negar aquí esto, no vaya a ser que dañe a la presidenta, cuando en realidad lo que estaban haciendo una maniobra para esconder un hecho. O sea, esto es una cosa muy delicada. Cualquier profesional en ese momento presenta su renuncia. Hay algo que está efectivamente paralela a esta historia de la ventana indiscreta, que es el tema de la Gaceta de la UNAM. Becerra Costa tuvo el gesto, desde mi punto de vista, señorial y decimonónico, es decir, si yo me equivoqué en la portada, yo me voy. Es decir, no le puedo echar la culpa a nadie más. Pues eso es lo que hacen los periodistas. Yo coordinador de comunicación social nunca he sido, pero me imagino, Ale, que hubiese sido lo mismo, decir, oiga, esto me lo tengo que comer yo y el responsable soy yo y me voy yo, que es lo que debieron haber hecho estos personajes. Insisto, para mí lo más grave de todo esto es que el gobierno tiene un apéndice, por llamarle de alguna manera, de propaganda ligada a la estructura presidencial que no cumple ninguna función útil. Si lo que buscan es efectivamente cubrir las notas para proteger a la presidenta, ahora fue esto. También recuerdo un besamanos, o sea, no voy a dar ya nombres para no recordar demasiado, pero la presidenta besa a un político del Verde Ecologista y lo empiezan a negar que no fue, hasta que ella les dijo, sí lo doy un beso porque lo quiero mucho, ¿no? Y tú, o sea, tener que salir a desmentir. No, a corregirle la plana a un equipo que supuestamente es tu equipo de profesionales. Pero es que ese es el tema, no son profesionales, son activistas. Y lo que deberíamos pedirle al gobierno es rodéese de profesionales. La presidenta lo que tiene que hacer es informar sobre los asuntos de Estado y no tiene por qué tener activistas que le estén pegando a Mónica Garza o diciendo que si todo lo que ocurre en este país es por culpa de Felipe Calderón. Desde que el último informe de la ONU de las desapariciones les atan a tarjeta amarilla, es que vaya a reclamar a Calderón, te van a reclamar a ti, a ver qué explicas, decir, oiga, aquí hace falta profesionales que hagan ese trabajo, ¿no? Yo creo que cada quien en su trinchera, tú en la tuya como consultora electoral también, Alejandra, tú como periodista, Leonardo, igual que yo, estamos de cara a un proceso electoral muy enorme y muy importante como el del 2027. Cuando tenemos una situación de esta naturaleza, porque no sería la primera vez que y lo hemos visto, el gobierno de la Cuarta Transformación, o con Andrés Manuel López Obrador, o con la actual presidenta Sheinbaum, encuentran la manera de intervenir, aunque sea en comunicación, sobre estos procesos. Cuando tenemos un evento de esta naturaleza frente a la comunicación que se pueda dar sobre ciertas figuras, sobre ciertas campañas, sobre el propio proceso, ¿qué es lo primero que entonces los consultores electorales tienen que comenzar por cuidar, Alejandra? Bueno, sin duda la comunicación que nosotros vamos a estar observando, sin duda siempre va a ser verificable en hechos, porque ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener procesos electorales en donde todo el mundo va a querer llegar a plantar precisamente campañas de difamación. Yo lo veo con mis clientes, todo el tiempo les están aventando un montonal de campañas de desinformación y por lo pronto pues van a querer ir con figuras de poder para ir a preguntarles, porque eso también es muy común, ir a sembrar preguntas para decir, ¿y qué opina de esta situación, de esta crisis, de este escándalo? Y obviamente lo que uno siempre va a esperar es objetividad, ¿no?
desgraciadamente, en un país muy polarizado y muy politizado respecto a los procesos electorales, lo que vamos a estar viendo es cómo este ciclo, que es además ya muy común, que curiosamente se llama formalmente infodemia, es decir, cómo originas una campaña de desacreditación, después la conviertes en una campaña viralizable y después la conviertes en una campaña negativa. Esto vamos a verlo multiplicado por cada uno de los estados que van a tener una elección a gobernador, a alcaldes y al Congreso. Así es, desde tu trinchera, Leonardo. Oye, yo creo que lo que hay que recordar es que este país salió de una forma de partido-gobierno, donde el partido y el gobierno es lo mismo, y estos aparatos que desinforman son aparatos de partido. No deberían de estar en las instituciones públicas, y si dicen que Morena no es un partido como en su momento fue el PRI, lo primero que deberían separar es la lucha electoral y su maquinaria del fango, que también funciona para enlodar prestigios, golpear periodistas, cambiar versiones en favor de una comunicación pura del gobierno y la construcción, si lo quieren, en el ámbito electoral, del tipo de campañas que tienen. Pero lo preceptivo para mí es, Presidenta, separe la maquinaria del partido, que es lo que están haciendo estos señores, de lo que es el funcionamiento de un gobierno, y no le llame infodemia. Bueno, llámele más bien, son los que combaten, dicen ellos, la desinformación. Deberían quitar a la indicadora de las mentiras y a todo eso y dedicarse a gobernar. No me hago ilusiones, todos los gobiernos populistas se movilizan más que gobiernan, es decir, el tiempo lo pasan en tratar de construir efectivamente narrativas, algunas de ellas muy duraderas. Ahora que está Alejandra Soto aquí en el estudio, igual me ayuda a recordar. Han construido una narrativa, mi querida Mónica, de que el llamado que en su momento hicieron a los medios, y es muy potente, para que cubriéramos la grave crisis de seguridad, que fue un tema muy delicado en la cobertura, en la comunicación gubernamental de Felipe Calderón, lo han instalado en la opinión pública, que nos llamaron para que nos calláramos. Me gustaría que tú dijeras que no me llamaste nunca que dijera algo. No, jamás. Y lo que se hizo fue, pero se ha instalado como una mentira pública. Sí. El problema de la mentira es que no solo es humana, es trágica, se va construyendo como una verdad alternativa, que en un momento no decíamos nada de la seguridad. Pues yo me acuerdo que hacíamos polvo a Calderón con los temas de seguridad, y lo que se hizo en esos momentos es tratar de crear una comunicación desde los medios y desde el gobierno, diciendo esto es demasiado serio para que nos dediquemos unos a otros a mentirnos. Tu comentario al respecto de lo que dice Leonardo. Bueno, yo creo que era una época en donde precisamente había mucho debate al respecto. En efecto, la libertad fue absoluta, jamás hubo ningún tipo de censura. Por el contrario, en efecto, recordarás que era durísima la crítica, tú también. Sí. Habían muchos señalamientos, por ejemplo, se decía, ¿cuántos muertos más? ¿Se acuerdan de esa famosa frase, no? Y ahí lo importante, y me lo recordó hace poco un periodista muy reconocido a nivel nacional, me decía, creo que lo importante de recordar, ahora que se ha revivido ese debate, es que la discusión giraba alrededor de la apología del delito. Sí, ¿recordarás? Oye, las narcomantas, se hicieron cosas que es muy bueno recordar. Y además todo está por escrito. Y es interesante discutir esto en algún otro momento con más profundidad, pero lo interesante ahí era la discusión sobre la apología del delito y la importancia de establecer un debate y criterios respecto de la discusión que se llevaba a cabo. Y me acuerdo muy bien de algo que siempre se señaló, que fue: a la persona se le puede criticar lo que sea, al desempeño de quien gobierna se le puede criticar lo que sea. Aquí lo que hay que hacer es establecer un debate. Entonces, el desempeño del gobernante se puede criticar y cuestionar. Y se debe, se debe de cuestionar y se debe de criticar. Claro. Pero hay que hacer un debate respecto de cómo se abordan estos temas, pero jamás desde la censura. Yo terminaría con una pregunta. ¿Hasta qué punto el control del mensaje en una crisis como la que se vivió impacta
impacta la gobernabilidad, Leonardo? No, impacta de una manera absolutamente directa, porque hoy se gobierna por la credibilidad. Vamos a ver si este tipo de cosas no van minando la credibilidad del mensaje gubernamental. Todas las encuestas indican que se está erosionando la confianza en lo que dicen las instituciones públicas. Y eso es una cosa muy delicada. Una democracia necesita de, digamos, no una fe ciega, pero sí una credibilidad construida de decir, quien me está informando me está diciendo la verdad, porque finalmente la democracia, ¿qué es? Es una toma de decisiones colectiva. Tú necesitas saber ciertas cosas para tomar decisiones en función de eso. Sí, es un tema fundamental para la gobernabilidad democrática, que las instituciones sean creíbles y que las instituciones públicas, déjame subrayar eso, sean proveedoras de información neutra, no militantes, no esta cosa que estamos viendo en los medios públicos que se han convertido en medios de partido, y tendré que recordarlo una y otra vez, en México el gobierno es el gobierno de todos y los partidos son los partidos de cada cual. Concluiríamos contigo, Ale. Mira, yo repetiría lo que dije al inicio. En este caso a la presidenta hay que cuidarla. Y los equipos de comunicación siempre tienen esa responsabilidad. Desde tu óptica, ¿fue descuidada la presidenta? No, no la presidenta. Creo que lo que hay que hacer es siempre cuidar a la presidenta. Pero en este ejemplo que nos trae a esta mesa, ¿fue descuidada la presidenta? No, yo creo que lo que hay que hacer es cuidar a la presidenta de que la información que siempre tiene, al menos desde mi punto de vista, es una mujer muy seria, que tiene siempre información que cuida mucho a la hora de que va a las mañaneras a informarle a los mexicanos, y por lo tanto la función que tenemos, los asesores, los consultores, quienes estamos, digamos, tras bambalinas, tenemos que tener un muy importante cuidado de la información que les proporcionamos a los servidores públicos, a los políticos, porque ellos son los que dan la cara y por lo tanto hay que cuidar siempre, siempre esa información y que esa información sea verídica. ¿Debería de cambiar el equipo entonces, Leonardo? Tener a la presidenta de México como si fuera una maestra de escuela, el tipo pidiendo disculpas ahí. A veces son mis colaboradores que no dan una, pues a mí no me parece que eso sea cuidar a la presidenta. Decir, oiga, yo tendré otras cosas que hacer que estar dando la cara por ustedes, pero a ver, pida usted disculpas porque en este caso metió el remo hasta el fondo del estanque. Y bueno, pero yo insistiría, si están de militantes, pues ellos no están ocupados por la verdad ni por informarnos, ellos están haciendo campaña. Pues ahí está. Les agradezco muchísimo a los dos haber estado aquí esta noche y espero que nos veamos muy pronto nuevamente para seguir debatiendo estos temas tan apasionantes que son la comunicación política. Muchísimas gracias. Nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de Eris, que esta semana dibuja pues a los autores precisamente de, no nada más de este desastre, también del Plan B electoral. ¿Eres mexicano?
gracias por seguir con nosotros aquí en Sala de Guerra y vámonos a temas electorales y las sorpresas que comienzan a darse. Esta semana el alcalde del municipio de Compostela, Nayarit, y ex basquetbolista de la NFL, Gustavo Ayón, pues anunció que dejó el partido de Morena. Ya empezaron a chapulinear que lo impulsó este partido como presidente para ser presidente municipal y bueno, pues ya se pasó a Movimiento Ciudadano, donde su líder nacional, Jorge Álvarez Maínez, ya lo destapó para ser candidato a la gubernatura de Nayarit en este proceso de 2027. No me gustó la falta de congruencia de lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. No soy parte de eso, mi vida no es eso, mi vida es de trabajo, de sacrificio constante, de siempre estar con el pie en el acelerador, pero para hacer las cosas de manera correcta, en donde sea, dentro de una oficina o en el tema público. Invitación formal a que Movimiento Ciudadano, ustedes saben, nosotros no exigimos la afiliación partidista, no exigimos que la gente deje de ser ciudadana para utilizar este vehículo, pero de que pueda encabezar un esfuerzo de verdadero cambio, de verdadera alternativa, como nos hemos denominado en el caso de Nayarit. Y en otras discusiones resulta que el Partido Verde de San Luis Potosí le corrigió la plana a la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, después de que ella adelantara que la senadora Ruth González quedará fuera de la encuesta para definir la candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí, pues por ser esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo. Ignacio Segura, dirigente del Partido Verde en la entidad, le respondió a la dirigente de Morena así. La está excluyendo de esta manera tajante. Por eso nuestras opiniones vertidas en relación a que no se puede definitivamente hacer a un lado, mucho menos viniendo de una mujer dirigente, a una mujer que en el 2024 aportó a este partido cerca de 530,000 votos. Para nosotros la participación electoral de la senadora es muy importante porque es uno de los pilares fuertes que se han construido en esta historia política contemporánea en San Luis Potosí. Es una mujer que más allá del aporte legislativo que realiza en el Senado, aquí en el Estado ha llevado muy buen trabajo. Por eso no son tiempos de que se excluya de esta manera a una mujer, a una persona que es un valor fuerte del Partido Verde. Y otro tema que ha generado mucho debate es la selección de los 3 nuevos consejeros del INE que deben elegirse antes del 30 de abril, pero este proceso pues está lleno de cuestionamientos. Mi compañero Jaime Guerrero nos explica por qué. El relevo de 3 consejerías en el INE ya despierta suspicacias. Nombres y personajes cercanos a la presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei, aparecen en la lista de aspirantes y su designación podría cuestionar todo el proceso de relevos en el instituto. Entre los 395 candidatos a nuevos consejeros está el número 145, Flavio Cienfuegos. Cercano al oficialismo, exfuncionario del IMSS, fungió como jefe de la oficina de Guadalupe Tadei. Será sin duda un secretario ejecutivo con mucha experiencia. La misma Tadei buscó nombrar a Cienfuegos en el segundo cargo más importante del INE, después de las consejerías, la Secretaría Ejecutiva. No me voy a dejar intimidar, no voy a dejar que presiones externas pretendan influir en mi decisión. La propuesta de Tadei fue rechazada. El morenismo entonces habló de un boicot. Vemos una clara estrategia que venía desde el punto pasado para tratar de boicotear esta propuesta. Ahora Cienfuegos busca regresar al INE como consejero electoral, pero hay más cercanos a Tadei en la lista de aspirantes. Su polémico director de administración, Jesús Octavio García, quien aparece en el número 139 de los candidatos a consejeros electorales. O Juan Manuel Vázquez Barajas, el candidato 321, es director de Asuntos Jurídicos del INE. Sin contar que entre los integrantes del comité que designará a los nuevos consejeros fue nombrada Irma Ramírez, también ex colaboradora de Tadei en la Secretaría Ejecutiva y quien para frenar un escándalo renunció a su cargo. En su despedida, el consejero Jaime Rivera hizo esta advertencia. El INE ha resistido varias intentonas de debilitamiento. Deberá seguir resistiendo. Quizá el nombramiento de nuevos consejeros sea otra de ellas. Jaime Guerrero, Azteca Noticias.
Y mientras esto se decide, las encuestas de popularidad pues siguen corriendo. Me voy del otro lado del estudio con mi compañero Juan Pablo de Leo, que hoy nos presenta los perfiles y los números para los estados de Michoacán, Campeche y la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Adelante, Juan Pablo. Moni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias siempre por la invitación, gracias siempre por el espacio. Hoy vamos a platicar acerca de 3 encuestas que estuvimos publicando esta semana en la plataforma de Pulse MX, comenzando con el estado de Michoacán. Muchas cosas interesantes suceden en Michoacán y uno de los fenómenos más importantes, sin duda alguna, tiene que ver con Grecia Quiroz. Vamos a revisar esta encuesta. Es una encuesta publicada por Arias Consultores, publicada el 26 de marzo, que publicamos en esta postal de Pulse MX, en donde Grecia Quiroz tiene el liderato de la intención de voto en el estado. Grecia Quiroz, independiente, alcaldesa de Uruapan, esposa del asesinado Carlos Manzo, está liderando, según esta encuesta de Arias Consultores, está liderando la intención de voto. En segundo lugar, Raúl Morón de Morena, 28.4%, Guillermo Valencia del PRI, 8.8%, Alfonso Martínez del PAN, 8.4%, y Carlos Herrera de Movimiento Ciudadano, 7.2%. Es interesante, Moni, porque el único estado que en fechas recientes ha tenido un gobernador independiente ha sido Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, pero este fenómeno del sombrero, del movimiento del sombrero en Michoacán, que le ha dado un impulso importante a pesar de la violencia y a pesar también de las dificultades que ha tenido en cuestión justamente esto de violencia, de crimen organizado, de extorsión en el estado de Michoacán, le ha dado una presencia nacional a Grecia Quiroz, que hoy por hoy está por encima de la intención de voto de Raúl Morón. Recordarás, Moni, este incidente en el Senado hace unos días, un incidente lamentable, un incidente muy cobarde por parte de Gerardo Fernández Noroña y otros integrantes de la bancada de la 4T allá en el Senado, que le estuvieron gritando, que estuvieron confrontando, violentando a Grecia Quiroz. Pues eso no es de gratis, Moni, porque todo parece indicar que en cuestión de intención de voto, este movimiento independiente del sombrero con Grecia Quiroz y por otra parte Morena son los que se están disputando la gubernatura allá en Michoacán. Eso allá en ese estado, Moni. Vamos ahora a revisar lo que sucede en Campeche. Interesante el tema de Campeche. Si tú recuerdas, Moni, en las elecciones a la gubernatura anterior, que fue en el 2021, Campeche se fue prácticamente a tercios, 30% para el PRI, 30% para MC y 30% para Morena, en ese triunfo también muy disputado y muy discutido que le terminan dando a Laida Sansores. Pues bueno, ahora parece indicar que también tendremos una situación muy similar, por lo menos con lo que implica la candidatura de Eliseo Fernández, que en esta encuesta de Campaign and Elections le dan un segundo lugar con 34.6% y Pablo Gutiérrez Lazarus con un 39.5%. Si vemos los números y las cifras, están prácticamente a 4 puntos de distancia. Se podría decir que hay un empate técnico entre Movimiento Ciudadano y la Cuarta Transformación de Morena, PT y Partido Verde. Yo te diría, Moni, si hay un estado que Morena puede perder en estas próximas elecciones del 27, es Campeche. Si vemos el mapa de las 17 gubernaturas, son pocos los estados que realmente estarían en competencia para la oposición. Hoy por hoy, por supuesto, que todo puede cambiar, pero hablando de estados específicamente, yo te diría, Campeche es al que no hay que quitarle el ojo, es el estado en donde quizá Movimiento Ciudadano puede ganar una tercera gubernatura sumándose a Nuevo León y sumándose a Jalisco, y es un estado que a partir del pésimo gobierno y de la pésima aprobación que tiene Laida Sansores se podría meter y colar por ahí Movimiento Ciudadano con el candidato que también compitió en el 21, que es Eliseo Fernández. Y por último, de lo nacional, Moni, nos vamos a lo local, a las alcaldías, elecciones en Cuauhtémoc, que esta encuesta de Poligrama que pone 6 puntos por encima de Arturo Ávila a Alessandra Rojo de la Vega, 36%, liderando esta opción por el PAN. Hay que recordar también, ahí están peleándose Alessandra tanto en el PRI y en el PAN por las siglas del partido político. Arturo Ávila, a mí me quedan muchas dudas con respecto a su real y verdadera intención de competir por la alcaldía de Cuauhtémoc. Yo creo que Arturo Ávila está pensando en otro tipo de situaciones, ya sea gubernatura quizá en Aguascalientes o con la mira en alguna secretaría en el gobierno federal u otro tipo
de instancias, pero no por ello las encuestadoras lo dejan de medir. Gibran Ramírez de MC 9% y un 6% para el PRI en esta alcaldía. Así es que parece ser que Alessandra tiene muy firme su posición como líder en la intención de voto en esa alcaldía. Repito, una encuesta de Poligrama que estuvimos publicando también esta semana en Polls MX. Moni, hasta ahí la información, hasta ahí las encuestas. Nos vemos el próximo domingo para seguir revisando cómo va esta carrera de caballos en la elección rumbo al 2027. Te mando un abrazo, Moni, y nos vemos justamente la próxima semana. Otro abrazo de regreso, Juan Pablo de Leo, muchísimas gracias. Pues sí, esta carrera ya comenzó y se pone cada vez más interesante. Y así llegamos al final de esta emisión de Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado esta noche y les deseo, como siempre, que tengan un gran inicio de semana de Pascua. Nos vemos el próximo domingo.